El rapto o arrebatamiento de la iglesia. Fin del tiempo de los gentiles. Tiempo para reanudar el calendario de Dios. Como vimos en nuestro estudio pasado, con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, por gracia, la iglesia fue injertada en Cristo. Ese tiempo de la iglesia gentil que todavía estamos viviendo terminará con el arrebatamiento de la iglesia. Ese evento también dará inicio a la semana de años del calendario divino número 70, equivalente a los últimos 7 años de este mundo pecaminoso en el que vivimos. A esa última semana de años, el Señor también le llama el tiempo de las angustias de Jacob, Jeremías 37. En cuanto al origen de la expresión arrebatamiento de la iglesia, es basada en Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 13 al 18, y Primera de Corintios 15, versículos del 51 al 53. Esos pasajes bíblicos profetizan que un día, en un abrir y cerrar de ojos, la verdadera iglesia de Cristo será transformada y arrebatada en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ese acontecimiento bíblico también se conoce como el rapto de la iglesia de Cristo. Le recomiendo que haga este estudio sin carreras, verificando con su propia Biblia los pasajes citados. Para estar claros, el Señor promete venir 2 veces. La primera será para arrebatar a su iglesia, lo cual dará inicio al período de la gran tribulación. En esa primera ocasión, Jesús vendrá repentinamente. Nadie lo verá. Vendrá como ladrón en la noche. Mateo 24, del 36 al 44, Marcos 13, 32 y Primera de Tesalonicenses 5, 2. La segunda vez que Cristo venga será en el último día de la gran tribulación. Ese es el evento que se conoce como la segunda venida del Señor. En esa ocasión, todo ojo le verá. Hechos 1, del 9 al 11 y Apocalipsis 1, 7. En esa última ocasión, el Señor vendrá con poder y gloria para consumar su redención y destruir completamente todo lo relacionado al pecado que ha azotado a este planeta. En este estudio nos dedicaremos a escudriñar las Escrituras para comprender el arrebatamiento de la iglesia, también conocido como el rapto de la iglesia. Antes de morir, Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Juan 14, versículos del 1 al 6. Jesús no solo lo prometió personalmente en esa ocasión, sino que aún después de resucitado lo dijo una y otra vez. Es más, en el último capítulo de la Biblia lo repitió varias veces diciendo que viene pronto. Sin embargo, más de 2000 años más tarde, aún le estamos esperando. ¿Por qué el Señor ha tardado tanto para regresar? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 10, responde esa pregunta diciendo que el Señor no está retrasando su promesa como algunos pueden pensar, sino que Él está siendo paciente con nosotros, no deseando que ninguno perezca. Lo que Él desea es que todos vengan al arrepentimiento. Además, como Él es eterno, para Él un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Jesús también dijo en Mateo 24, 14
que primero el evangelio del reino sería predicado en todo el mundo para testimonio a todos los gentiles, y entonces vendría el fin. El fin en este pasaje se refiere al fin de la libertad para evangelizar al mundo a través de la iglesia de Cristo. En ese entonces, la iglesia de Cristo se habrá ido en el arrebatamiento y los creyentes que se hayan quedado sentirán el peso de la persecución contra Dios y contra todo lo que tenga que ver con su reino. Fecha de su venida. El día ni la hora nadie la sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, sino solo el Padre Celestial. Mateo 24:36. ¿Cómo será su venida? Primera de Corintios 15 del 51 al 53 y Primera de Tesalonicenses 4 versículos del 13 al 18 dicen que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, incorruptibles, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo prepararnos para su venida? Primera de Juan 3:3 dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, nos purificamos guardando u obedeciendo su palabra. En referencia a ello, Apocalipsis 3:10 dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. A los que se purifican guardando obedeciendo su palabra, Dios les tiene reservada una corona de justicia que les será entregada en aquel día a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:8. Vea también Apocalipsis 16:15 y Mateo 24:44. En nuestro próximo video escudriñaremos las escrituras para estudiar más detalladamente cómo prepararnos para su venida. ¿Quiénes serán arrebatados? La iglesia de Cristo será librada de la gran tribulación. Recuerde que el arrebatamiento de la iglesia es lo que marcará el fin del tiempo de los gentiles al final de la semana de años número 69. También marcará el comienzo de la última semana de años profetizada en Daniel 9:27. Además, la Biblia nos dice a través de parábolas, tipos y hasta de manera literal que su iglesia no pasará por la tribulación. Los siguientes son algunos pasajes bíblicos que establecen esta verdad. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice que Dios no nos ha puesto o destinado para la ira, sino para que obtengamos salvación en Cristo. En Primera de Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10, Pablo alaba a los tesalonicenses por la manera como se habían separado de los ídolos para servir al Dios verdadero y para esperar a Jesús, pues estaban seguros de que Él los libraría de la ira venidera. En Apocalipsis 3:10, Jesús le prometió solamente a la iglesia que había guardado pacientemente su palabra, que Él también la guardaría o salvaría de la hora de la tentación o tribulación que vendría sobre el mundo. La promesa no es fortalecer a la iglesia en medio de la hora de la prueba o de la gran tribulación. La promesa es guardarla, atesorarla,
protegerla, salvarla o librarla de la hora de la prueba o tribulación que vendrá por todo el mundo. ¿Quiénes forman la verdadera iglesia de Cristo? La verdadera iglesia de Cristo está formada por los creyentes que llenen todos los siguientes requisitos. Primeramente, los hijos de Dios, es decir, los que han aceptado al Señor Jesucristo y no viven conforme a la carne, conforme a los patrones de este mundo. Los que han aprendido a crucificar la carne, es decir, la propia voluntad y los deseos de la carne. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, en otras palabras, los que han aprendido a obedecer al Espíritu de Dios a través de su palabra. Esos son los hijos de Dios. Juan 1, versículos del 11 al 13, Romanos 8, versículos del 13 al 17. También los santos del Señor, es decir, los que se han apartado del pecado para agradar y servir al Señor. Hebreos 12:14. Los discípulos de Cristo, estos también se irán con el Señor. Ellos son los creyentes en Cristo que permanecen u obedecen la palabra de Dios. Juan 8, versículos del 30 al 32. Y, por supuesto, los nacidos de nuevo. Juan 3. En un episodio más adelante estudiaremos exhaustivamente el significado de nacer de nuevo. Entonces, los hijos de Dios, los santos del Señor, los discípulos de Cristo, los nacidos de nuevo, los que son guiados por el Espíritu de Dios son los que forman la verdadera iglesia de Cristo. Por lo tanto, son los que se irán con el Señor en el día del arrebatamiento. Sin embargo, la Biblia también menciona a los santos de la tribulación. Apocalipsis 7, 9, 14 y también capítulo 13, versículo 7 y capítulo 14, versículo 12. Entonces, ¿quiénes son los santos de la tribulación? Los santos de la tribulación son los creyentes que no serán arrebatados porque el día que el Señor venga por su iglesia, ellos no estarán espiritualmente listos. Ellos no estarán esperando al Señor y aún ni se interesarán por su venida. Ellos serán los que, aunque se llamen creyentes o cristianos, no estarán viviendo una vida santificada. Es decir, ellos no se habrán separado del pecado. Muy por el contrario, ellos, aunque creerán que Dios existe, estarán viviendo en pecado según los patrones de este mundo y de su propia carne. Ellos serán los que pondrán su propia voluntad por sobre la voluntad de Dios. Este grupo incluye aquellos que creen que como Dios los salvó por su fe en Cristo, no por obras para que nadie se gloríe, no necesitan vivir en santidad. Ellos serán los que estarán viviendo sin interesarse por trabajar en su propia salvación con temor y temblor, como lo manda Filipenses 2:12. Trabajar en nuestra salvación significa simple y sencillamente que después de ser salvos por fe, debemos trabajar, es decir, esforzarnos por permanecer en el camino de santidad en el que somos puestos cuando aceptamos a Cristo, como ya fue explicado en el pasado. En este grupo también estarán los que no se habrán arrepentido de apartarse de los caminos del Señor, los que después de ser salvos se habrán vuelto a vivir según los patrones del mundo y de su propia carne y no según los patrones de Dios, y no se arrepienten. Proverbios 26, versículo 11, segunda de Pedro 2, versículos 21 y 22 y Hebreos capítulo 10, versículo 38. La Biblia nos dice una y otra vez que quienes no se arrepientan y se aparten del pecado no alcanzarán misericordia, es decir, no verán a Dios. Dicho en otras palabras, no entrarán en el reino de los cielos.
Ahora, los creyentes que no se vayan en el arrebatamiento tendrán oportunidad de ser salvos en medio de los horrores de la tribulación si se aferran a Dios y por amor a Él se alejan del pecado. Ellos, por su fe en el Dios Altísimo, escogerán no adorar a la bestia, ni se dejarán poner su marca. Apocalipsis 7, versículo 9, 14, capítulos 13 del 15 al 18 y también el capítulo 14, versículos del 9 al 12. No será fácil mantenerse fiel a Dios, pero tampoco será imposible. Apocalipsis 13, versículos 9 y 10 dicen que los santos de la tribulación tendrán que pagar con sus propias vidas por su fe. Sin embargo, el Señor es poderoso para darles la unción para vencer a los que se aferren a Él en esos horrorosos tiempos. El que no se someta al diabólico imperio que vendrá durante los últimos 7 años por su fe en el Señor, aunque lo maten, resucitará y reinará con Cristo por 1000 años. Apocalipsis 24. Además de los cristianos que se quedarán como los nuevos convertidos durante esos últimos años, el grupo de los santos de la tribulación obviamente también incluirá a los santos judíos que aceptarán el señorío de Jesucristo en medio de esa horrible tribulación. Podemos concluir sin temor a equivocarnos de que la Biblia enseña que no todos los que dicen ser creyentes son salvos. Santiago capítulo 2 versículo 19 nos da un ejemplo clásico al decir que los demonios creen y tiemblan. No obstante, sabemos que los demonios, a pesar de creer, no son salvos por su rebeldía contra el Altísimo. Pero si a pesar de lo visto hasta ahora, usted todavía piensa que todos los creyentes se irán en el rapto o el arrebatamiento por haber hecho la oración de fe, aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces continuemos excavando en la Biblia para que entendamos claramente lo que Dios nos advierte para que no seamos engañados. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, versículos del 1 al 13, nos advierte que no todos los cristianos estarán listos para irse con el Señor en el día del arrebatamiento. Esta parábola representa a todos los cristianos. La lámpara representa la palabra de Dios. El aceite representa al Espíritu Santo que mantiene el fuego o pasión por la palabra de Dios ardiendo en nuestros corazones. Todos los cristianos saben o deberían saber que el Señor viene en cualquier momento. Sin embargo, solo la mitad de ellos estarán realmente preparados para su regreso. La otra mitad, las otras 5 vírgenes en la parábola, las fautas, representan a los cristianos que se cansarán de esperar y de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, apagando así el fuego del Espíritu Santo. Esta parábola nos enseña que los cristianos que no estén preparados cuando el Señor venga por su iglesia, no se irán con Él. Otro grupo que no se irá serán los cristianos tibios. Apocalipsis 3:16 dice claramente que Jesús vomitará de su boca a los cristianos tibios. En otras palabras, los sacará de su cuerpo. Nadie puede vomitar algo que está fuera del cuerpo. Por lo tanto, los cristianos tibios tuvieron que haber pertenecido al cuerpo de Cristo alguna vez, pero tristemente perdieron el fuego o pasión por las cosas de Dios. Estos son los creyentes descritos en Mateo 15, versículo 8, que dice: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Ellos, si no se arrepienten, aunque permanezcan asistiendo a una congregación y o haciendo obras de caridad, terminarán viviendo influenciados por su carne y por el mundo, y al final terminarán siendo expulsados del cuerpo del Señor. Estos son solo un par de los muchos ejemplos en el Nuevo Testamento que nos advierten que no
todo el que le llama Señor, ni todo el que dice ser creyente o cristiano se irá con él. Solo los que por haber nacido de nuevo viven en santidad, es decir, apartados del pecado y obedeciendo a Dios, son los que verán a Dios. Hebreos 12:14. Mateo 7, versículos del 21 al 23 lo advierte claramente. Los versículos dicen: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, dice el Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, dice en Mateo 24, versículos del 42 al 44. Vea también Apocalipsis 22, versículo 12. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17 al 20. Y el que tiene esta esperanza se purifica como él también es puro. Maranata, el Señor viene pronto. Y la esposa dice: ven, Señor Jesús.